libro no solo está referido al propio Atanasio, sino a todas las ganaderías que parten de él, ¿no? Y lo hice porque el toro de Atanasio Fernández ha sido un toro que ha tenido mucha importancia en la historia del toreo, pues desde que Atanasio empieza a ser ganadero en los años 30 hasta los albores del siglo XXI, y de repente ha desaparecido. Y entonces me pareció oportuno contar su historia para que, digamos, quede un recuerdo de una cosa que se ha desvanecido en muy poco tiempo, pero que fue un encaste importantísimo y quizá el más significativo de Salamanca. Atanasio hizo una cosa que está al alcance de muy pocos ganaderos, que es un toro personal. Es decir, lo que distingue al ganadero genial del simple ganadero es que otorga una impronta a sus toros que los hace inconfundibles con respecto a los demás. Y efectivamente Atanasio fue un genio. Yo creo que Atanasio, como principal característica de su obra, es que se dio cuenta que el toro del siglo XX era un toro de muleta. Es decir, a pesar de que la suerte de varas tenía un enorme prestigio entre los aficionados y a pesar de lo que había supuesto la suerte de varas en el siglo XIX, Atanasio se da cuenta que el toro en el siglo XX va a pivotar sobre la muleta. Y entonces hace un toro pensando en la muleta. Y entonces es un toro frío en los primeros compases de la lidia, pero que luego se va calentando y acaba embistiendo a la muleta del torero pues de forma extraordinaria. Y eso hizo del Atanasio pues un toro muy querido por las figuras pues desde Manolete a Enrique Ponce. Y luego otra característica del toro de Atanasio es la seriedad. Atanasio quería que se lo mataran las figuras, pero además quería ir a Bilbao, a Madrid, a las plazas de mayor trapío todos los años. Entonces, era un toro muy del gusto del torero por sus grandes finales en la muleta, pero era un toro además que se podía lidiar en las plazas de mayor importancia y pasaba los reconocimientos veterinarios con toda facilidad por su seriedad. Él parte del conde de la Corte, pero él mismo decía que el conde de la Corte era muy mal ganadero. Eran muy amigos, pero Atanasio le decía al conde que tú eres muy mal ganadero. Y decía Atanasio que el conde era muy mal ganadero porque el juego de las becerras en la muleta no le interesaba. El conde las ponía en el caballo y eso le bastaba. Y Atanasio se da cuenta claramente que ese es un criterio que está ya totalmente oxidado y anticuado. Entonces, Atanasio tiene una cosa muy buena del conde. Lo del conde procedía de la ganadería de la marquesa viuda de Tamarón, Parladé puro, que por cierto, esa ganadería quiso comprarla Joselito. Lo que pasa es que cuando estaba el trato hecho, un toro le mató en Talavera. Y como no la compra Joselito, pasa al conde de la Corte. Bueno, pues partiendo de la base del conde de la Corte, Atanasio al poco tiempo hace un toro claramente diferenciado al del conde. Un toro que es mucho más frío de salida, pero que aguanta muchos más muletazos. Y luego además, con respecto al aspecto, agranda al toro del conde. El toro del conde era un toro más pegado al suelo, mientras que el toro de Atanasio es más alto, con el objetivo de pasar los reconocimientos de los sitios importantes. O sea, Atanasio fue un auténtico genio y además hizo su obra en muy poco tiempo. Y para que te des cuenta de la genialidad de Atanasio, le podemos comparar con su cuñado, Juan Covaleda, porque la ganadería de Bernabé Covaleda se divide en dos partes exactamente iguales en 1929. Una se la queda Natividad Covaleda, la mujer de Atanasio, que va a ser la parte que va a utilizar Atanasio, y otra se la queda Juan Covaleda. La ganadería de Juan Covaleda va a estar mucho tiempo en el toreo, pero nunca va a tener la preponderancia ni la importancia de Atanasio. Ahí se ve que el criterio del ganadero es fundamental y que, como decía con mucho acierto Pablo Lozano, no hay ganaderías, hay ganaderos. Al final es el ganadero quien marca su impronta. Campocerrado ha sido un terreno pues muy propicio para la cría del ganado, porque Campocerrado era un predio muy grande, propiedad de la familia Covaleda, y ahí estaba Atanasio, pero también estaba la ganadería de su cuñado, Juan Covaleda, pero también estaba la ganadería de Manuel Arranz, que estaba casado con una Covaleda, y también la de Salustiano Galache, casado con otra, ¿no? Entonces en Campocerrado había muchísimas ganaderías en un espacio geográfico pues muy limitado. Sí, claro, Campocerrado es uno de los grandes enclaves del toro bravo de Salamanca, como también lo fueron, por ejemplo, Matilla de los Caños, ¿no? Vinculada sobre todo a todas las ganaderías de la familia Pérez Tabernero, ¿no?
o Villavieja de Yeltes, ¿no? Con Francisco Galache, Dionisio Rodríguez, hay enclaves ganaderos pues muy importantes, porque hay que tener en cuenta además que el siglo XX es el siglo de apogeo del toro salmantino, ¿no? Se ha hablado mucho sobre las ventas de Atanasio. Atanasio, la primera vez que lidia es en Valencia, en la primavera de 1931, una corrida que torearon Félix Rodríguez, Vicente Barrera y Domingo Ortega. Y tanto Barrera como Ortega cortaron un rabo aquella tarde. Pero cuando verdaderamente Atanasio se pone en máxima figura de los ganaderos es en el año 1942, donde Manolete toreó 8 Atanasios y les cortó todo. Es decir, me parece que cortó 12 orejas o 16 orejas, 4 rabos, alguna pata. Entonces en ese momento, claro, Manolete pone sus ojos en Atanasio y, claro, Manolete era el mandón del toreo y lo que bendecía a Manolete pues se ponía arriba totalmente. Además, surge una muy buena amistad entre Atanasio y Manolete. Manolete pasa muchas temporadas en campo cerrado durante el invierno y Manolete es quien coloca a Atanasio en la cumbre. Y a partir de que Atanasio se coloca en la cumbre, pues muchos ganaderos ponen sus ojos en la ganadería de Atanasio pues para comprar vacas y sementales. Ese es el síntoma del éxito de un ganadero. Es decir, cuando otros ganaderos te quieren comprar, es que estás arriba. Entonces Atanasio empezó a vender. El propio Atanasio decía que su gran negocio no estaba en la venta de corridas de toros, estaba en la venta de becerras. Ese era su gran negocio, él lo decía. Y también se rumorea que Atanasio aprobaba todo. Lo aprobaba todo precisamente con el objeto de venderlo, es decir, desechaba muy pocas becerras. Y también Atanasio decía que lo importante son los sementales, este era su criterio. Decía que un semental mejoraba a una vaca mediocre, entonces pues aprobaba todo y iba echando distintos sementales a la misma vaca en los distintos años para ver cómo ligaba con unos y con otros, ¿no? Por lo visto era un sistema de puntitos, aparte de la nota de la tienta ponía puntos a la izquierda o a la derecha en función de cómo mejoraba la vaca un semental u otro, ¿no? En la nota de la vaca, o sea, era un tío muy inteligente y vendió mucho. Y aquí se dice que, bueno, pues que engañó a mucha gente, es decir, se ha dicho mucho. También se ha dicho que tenía 2 libros ganaderos, uno de su uso exclusivo y personal que no enseñaba a nadie y otro que era el que utilizaba pues para engatusar a los compradores. Yo creo que eso no es cierto, ¿no? Solo tenía un libro, ¿no? Y yo creo que tampoco timó a sus compradores. El problema es que sus criterios eran tan particulares y tan especiales que solo sabía manejarlos él. Y luego, claro, la gran venta de Atanasio es a Lisardo Sánchez, ¿no? Y bueno, pues ahí se ve bueno, que también vendía cosas buenas, porque Lisardo va a tener mucho éxito desde el principio. Bueno, Lisardo era un hombre que se había hecho muy rico, que empezó muy tarde a ser ganadero. Compra la ganadería con 68 años, en 1948, y estuvo de ganadero 20 años, pues de 1948 a 1969. O sea, de los 68 a los 88 fue ganadero Lisardo. Y Lisardo hizo una compra muy grande a Atanasio. Lisardo llegó a comprarle 202 vacas. Y por lo visto, el objetivo de Lisardo, aparte de pagar una fortuna, era que la compra fuera muy grande precisamente para que entrara algo bueno. Él sabía que le iba a vender todas las becerras de ese año, donde habría de todo, abundando lo malo, pero que claro, que si la venta era muy grande, pues tenía que meter en la venta a Atanasio pues cosas buenas. Y Atanasio, por lo visto, pues le vendió vacas muy viejas que ya no parían todos los años, que tenían problemas, y Lisardo cuidó a aquellas vacas con mucho mimo y cariño y de ahí salieron los sementales de Lisardo. Y por lo visto también Atanasio siempre se lamentó de esa venta. Y luego también se ha hablado mucho de si Lisardo es un encaste independiente y separado del de Atanasio. Y hay muchos ganaderos actuales que presumen de tener Lisardo y no de tener Atanasio. Yo creo que no es un encaste distinto el de Lisardo, y no lo es porque Lisardo estuvo muy poco tiempo para consolidar esa obra. Bueno, he procurado huir de los aspectos de la vida íntima de Atanasio.
Este es un libro de toros y hay que decir, si quieres saberlo, que Atanasio había nacido en Espino de la Orbada, es decir, en la zona de la Armuña, no era de la zona ganadera, y era ferroviario. Su primer trabajo fue ferroviario. Fue ayudante de factor y estuvo como ayudante de factor en la Fuente de San Esteban. Y en una fiesta donde se inauguraba la casona de los Angoso, en Villoria de Buena Madre, conoció a Natividad Covaleda. Natividad Covaleda era la hija de Bernabé Covaleda, uno de los grandes terratenientes de Campo Cerrado, y por lo visto el noviazgo entre Natividad y Atanasio duró 3 años. Su suegro se muere muy pronto, se muere en 1929, y entonces Atanasio empieza a ser ganadero, manejando el ganado de su mujer y las fincas de su mujer, y adquiere, como digo, muy pronto muchísima importancia su labor ganadera porque se coloca muy rápido. Dicen que era un hombre que hablaba muy poco, pero que estaba todo el rato preguntando. Le interesaba muchísimo estar informado, estar bien informado, estaba preguntando todo el rato a todo el mundo, ¿no? Y luego además era por lo visto, uno de los elementos de su personalidad es que le encantaba la gente joven. Es decir, decía que la gente de su edad estaba amargada y que no le contaba más que miserias, y siempre buscaba la compañía de personas muy jóvenes, de gente de 20 años, con la que se sentía muy bien. Es decir, era una persona muy jovial. Entre sus grandes amigos estuvo César Jalón Clarito, el que fue gran crítico taurino y, por cierto, ministro de Comunicaciones en la Segunda República. Y luego, como aficionado, era muy partidario, vamos a decir, de los toreros completos, es decir, de los toreros que tienen clase, pero que tienen el suficiente valor y oficio para expresar esa clase con cualquier clase de toro, ¿no? Fue muy partidario de Manolete, partidario de Aparicio, de Antonio Ordóñez, de Antoñete, gran amigo de la casa. Esos eran un poco sus gustos como aficionado. Y sobre todo fue una persona que, pero esto no es un elemento característico solo de Atanasio, esto define a todos los ganaderos geniales. Fue un hombre que su gran pasión fue la cría del toro. Atanasio no transmitió su sabiduría y los ganaderos del encaste han tenido que actuar, vamos a decir, con criterios intuitivos, y eso ha sido un problema para el encaste. Por detenernos en San Isidro, de la presencia de Atanasio en San Isidro, en muy pocos años. Mira, en el año 70, Diego Puerta, el cordobés, y Rafael Torres cortan a los Atanasios 7 orejas. En el año 72, Andrés Vázquez, Palomo Linares y Curro Rivera cortan a los Atanasios 9 orejas y un rabo. Es el famoso rabo de Palomo del año 72. En el año 74, Palomo Linares, Paquirri y el niño de la Capea, que confirmó la alternativa, cortaron otras 9 orejas a los Atanasios. Fíjate en qué momento estaba Atanasio en los primeros años 70, ¿no? Tenía una regularidad espectacular. Bueno, pues cuando se muere Atanasio, el encaste pierde regularidad. Y empiezan a abundar toros muy avantos, que mansean mucho, que exigen una lidia trabajosa, una especie de persecución a veces por todo el ruedo. Luego también, todo hay que decirlo, a Atanasio le sustituye cuando se muere Gabriel Aguirre, uno de sus yernos. Gabriel Aguirre era un excelente relaciones públicas y precisamente por el gran manejo de las relaciones públicas que tiene Gabriel, las figuras lo siguen matando en los años 80 y 90, sobre todo Enrique Ponce, bueno, Espartaco en los 80 y Enrique Ponce en los 90. Cuando fallece Gabriel, esas grandes relaciones con las figuras del toreo se pierden. Y luego también, sobre todo por lo que he dicho, porque los toreros actuales quieren un toro previsible. El toro de Domecq, bueno, no es más bueno que un Atanasio o un Núñez. Sin embargo, el malo de Domecq simplemente se para y te deja estar, mientras que un Atanasio malo te puede volver loco de lo que corretea por la plaza,
o un Núñez malo te puede volver loco del genio que desarrolla. Entonces, digamos que esa tranquilidad que da el toro de Domecq ha desplazado a los otros toros, no solo al Atanasio, sino a todos los demás. Podríamos decir que el toro que en realidad define a las ganaderías y buscan los toreros no es el toro bueno, es el malo que no da problemas. Las hemerotecas y las bibliotecas están llenas de vaticinios fallidos. Es muy difícil saber lo que va a suceder en el futuro, porque el futuro no está escrito y en realidad nadie sabe lo que va a pasar. Esto que voy a decir puede parecer una osadía, pero yo no sé qué futuro tiene el encaste Atanasio. Lo que sí sé es que en el futuro el encaste de Domecq no va a ser el preponderante. ¿Por qué? Porque la historia se repite y todos los encastes de moda llega un momento en que dejan de estarlo. Es una sucesión de encastes en la cumbre. Por lo tanto, con ese criterio probablemente el toro del futuro no sea el de Domecq. También porque el toro de Domecq, bueno, el toro en general, el toro es un bien de consumo. Es un toro un bien de consumo exactamente igual que la ropa o que el pan. El toro es un bien de consumo que está puesto en el mercado, en este caso concreto en el mercado de las corridas de toros. Y entonces, cuando un bien de consumo está en manos de todo el mundo, se devalúa. Es decir, en este momento, hasta el último tratante tiene Domecq. Entonces, como el último tratante ya tiene Domecq, es una cosa que tiene todo el mundo y que por lo tanto no se valora. Y en cambio, pues a lo mejor un tío que tiene una cosa de Santa Coloma, al menos tiene la garantía de que una comisión de aficionados de Francia le comprará la corrida que tiene. Entonces yo creo que es una moda que, como todas las modas, pues se desinflará y vendrá otra. Y luego además, en estos 2-3 últimos años, y también hay que aquí hablar del nombre de un torero, que es Morante de la Puebla, está cambiando la tendencia. Morante es quien ha llevado el peso de la fiesta en estos últimos 3 años y Morante, sí, toreado de lo de Domecq, pero está empezando a poner los ojos en muchas cosas que no son Domecq. Procuro hacer libros cortos para que nadie tenga pereza en leerlos, ¿no? Hay gente que cuando se enfrenta a 500 hojas pues le entra una especie de mareo y de angustia vital, ¿no? Pues yo hago libros cortos, digamos que con la información muy concentrada precisamente para que la gente no sienta pereza, ¿no? Y sobre todo también destacando los aspectos más importantes y no perdiéndome en asuntos secundarios precisamente para que las ideas fuerza pues sean asumidas por todos, ¿no? Y sí, has dicho una cosa importante, los estudiantes de las escuelas de tauromaquia tienen que ser conscientes de que no solo es dar naturales y derechazos, que también es muy importante conocer la historia del toreo. Y el ejemplo lo tienen en Morante. Morante es un torero que ha tenido una enorme inquietud en conocer y eso le ha hecho tener una tauromaquia mucho más rica que la que tienen todos los demás. Entonces es muy importante que conozcan los encastes y lo que hay que hacer con cada uno, porque cada uno tiene su lidia y por lo tanto es fundamental que conozcan el historial de los encastes, las características de los encastes y cómo torearlo. Es muy importante, es decir, lo acabo de manifestar. La diferencia entre Morante y los demás es que Morante conoce el toreo y los demás no. Fíjate lo importante que es.